como competencias desde el turismo, no el turismo, pero los viajes espaciales de uno y de otro, y también en el ajedrez. Seguro se acuerda Inés Capdevila, nuestra experta en materia internacional. Buen día, Nación, niña, ¿cómo estás? Buen día, Luis. ¿Cómo estás? No, acordarme no, porque creo que todavía no había nacido en esa época. Pero será de Dios. Pero sí la tengo presente. Pero será de Dios que los únicos viejos somos Carabajal y yo. Pero bueno, No. ahí está. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿ustedes? Bien. Muy impactados por estas imágenes de Baltimore con este buque. Contanos lo que sepas, Inés. Imágenes insólitas y una destrucción incluso más insólita, muy poco esperada para un puente de estas dimensiones. ¿Qué sucedió? Esta mañana a la 1:30 hora local en Baltimore, es decir, las 2:30 en la Argentina, un barco carguero que había zarpado hacía minutos del puerto de Baltimore, se llevó puesto ahí, como vemos, el puente Key, uno de los puentes centrales de Baltimore, de 3 kilómetros, una estructura muy sólida, se creía hasta ese momento, y que es central para el tráfico comercial de Baltimore. ¿Cómo sucedió? Bueno, esa es una de las preguntas que aún no tienen una respuesta certera, Luis. ¿Por qué? Según lo que indica la compañía que gestiona el barco había zarpado a buena velocidad para el río, para el calado del río, y poco antes de impactar el puente pierde potencia por un fallo eléctrico. Eso es todo lo que se sabe. Se sabe también que había dos prácticos. Los prácticos son las personas que se suben al barco en sus últimos tramos o en sus tramos iniciales para sacarlo o estacionarlo en los puertos. Bien, eso es todo lo que se sabe. Ahora, ¿cuánta gente había sobre el puente en el momento del impacto? Eso tampoco es muy certero. Sí hay un dato confirmado, que es que había un grupo de 8 obreros haciendo tareas de mantenimiento en ese momento. Todos cayeron al agua, 2 de ellos fueron rescatados, uno está en estado crítico. La temperatura del agua es ahora de 9 grados, Luis. Es muy difícil sobrevivir por más de un tiempo muy corto en esa temperatura, en la oscuridad. También se cree que cayeron varios autos, porque los radares que están los barcos de la Guardia Costera en este momento tratando de localizar, indican que hay varios autos abajo del puente. Es todo lo que se sabe hasta ahora. Sí, está toda la costa este conmocionada porque hay muchos puentes de este lado, de este estilo, y creen que puede haber habido también alguna falla estructural porque no logró contener el impacto. Claro, exactamente. Totalmente. Bueno, salimos de aquí y nos vamos a un hecho muy escalofriante. La alcaldesa más joven de Ecuador fue asesinada por la violencia narco, es pregunta. Solo 26 años tenía Brigitte García. Se estima, la hipótesis principal es que fue asesinada este fin de semana junto con su asesor de comunicaciones, que también era su novia, dentro de su auto. ¿Por qué se estima que es la violencia narco? Y no está confirmado aún, pese a la ola de violencia narco que domina Ecuador desde hace ya varios meses y que dejó muchas autoridades muertas, un candidato presidencial, varios alcaldes, un fiscal de Guayaquil, básicamente porque los disparos habrían provenido desde dentro del auto y no desde fuera. Eso es por ahora lo que se sabe. Sí, la reacción de la clase política ecuatoriana fue instantánea. Brigitte era miembro del partido del expresidente Rafael Correa, que se mostró muy compungido por este asesinato. Lo mismo el propio presidente Daniel Noboa. El gobierno prometió dar con los autores del asesinato de esta alcaldesa de 26 años de un pequeño poblado, 25.000 habitantes, en una zona costera del noroeste de Ecuador, que es básicamente una de las zonas críticas en la batalla contra el narco, porque por ahí es donde por el norte entra la cocaína que viene de Colombia y sale precisamente por esa parte costera del Atlántico. Bueno, hablamos ahora de dos dirigentes de Latinoamérica, de la política, muy polémicos. Empecemos por Bolsonaro, Inés. Exactamente. Ayer el New York Times publicó una investigación muy curiosa sobre Bolsonaro, que básicamente dice que entre el 14 y el 16 de febrero pasado, Bolsonaro habría visitado la embajada de Hungría en Brasilia y se habría quedado ahí durante todo ese tiempo. Así, a ciencia cierta, no parece mucho. Pero ¿qué sucedió? Días antes, Bolsonaro había tenido que entregar su pasaporte a las autoridades de Brasil porque había sido imputado como parte de este supuesto complot por parte de Bolsonaro y varios otros miembros de su gobierno y de las Fuerzas Armadas para
atentar contra el Estado democrático y gestar un golpe de Estado en el 2022 cuando Bolsonaro perdió las elecciones frente a Lula. 2 días de eso había entregado su pasaporte. Se cree que lo que Bolsonaro estaba haciendo era buscar asilo en Hungría, un presidente cuyo primer ministro, Víctor Orbán, comparte un poco la macrovisión del mundo que tiene Bolsonaro y también, por supuesto, su ideología de extrema derecha. Eso es hasta ahora lo que reveló el New York Times. Hoy, esta mañana, la justicia a través de la Corte Suprema brasileña le dio muy poco tiempo a Bolsonaro para que salga a explicar qué es exactamente lo que estaba haciendo en ese momento en la embajada. El otro personaje es Bukele, con un nuevo operativo de gran repercusión, Inés. Bukele siempre nos da noticias y más porque tienen que ver con la seguridad, este flagelo de América Latina. Lo que anunció ayer el presidente Bukele es que va a militarizar, que va a hacer un cerco militar total contra varios poblados del norte de El Salvador. ¿Por qué? Porque allí hubo 2 asesinatos. No parece mucho para un país tan acosado por la muerte. Recordemos que supuestamente la violencia de las pandillas dejó en Ecuador en los últimos 30 años 150.000 muertos. Es más que lo que dejó la guerra civil, que duró entre el 82 y el 93 aproximadamente. Bueno, estos 2 asesinatos llevaron al presidente Bukele, que no quiere ver ni un asesinato, y verdaderamente las tasas de muerte cayeron en los últimos 2 años desde que implantó el estado de excepción y militarizó a Salvador. Pero, digamos, el costo sobre los derechos humanos es gigantesco. 2 muertes, cerco militar de 6.000 efectivos, 5.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 1.000 policías, para detener a los supuestos responsables que pertenecen a una mara, a una banda que se llama Barrio 18 Sureños, una de las principales de El Salvador. Inés, como siempre, un placer. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Luis, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Pequeña, breve pausa, que estoy atorado. Pequeña, breve pausa.